Hola, buen día. Mi nombre es Dayana Mesa y mi compañero Axel Medina. Les vamos a estar hablando sobre el aparato reproductor femenino. Muy bien, para empezar eh, con el aparato reproductor, tenemos que entender que este reside en lo que se le conoce como cavidad pélvica. Esta cavidad es un espacio protegido por una estructura ósea. Esta estructura, como podemos ver en la imagen de aquí abajo, se compone principalmente de tres zonas, tres paredes, ¿no? Por la parte posterior, el hueso sacro y el hueso coxis. Por este, las partes laterales mayormente se encuentran los huesos coxales. El hueso coxal es la unión de tres huesos, los cuales son el ilion, el isquion y el pubis, en donde se fusionan en la parte anterior para formar la sínfisis del pubis. Esta estructura no solo está diseñada para proteger a los órganos reproductores, sino también para funcionar como soporte, asegurando que estos no se muevan de su posición adecuada. Esto permite una mejor o una función reproductiva más eficaz, gestacional y una función para el parto. Bueno, tenemos órganos genitales tanto externos como internos y los externos sería parte la vulva, perdón, y tenemos que es aquí el monte de Venus y los labios mayores. El monte de Venus es una prominencia adiposa cubierta principalmente por piel y vello y protege la síntesis púbica. Y los labios menores, eh, sí, y los labios mayores tiene, como decía, los pliegues externos de la piel más grandes y gruesos. Contienen también grasa, glándulas sudorípidas y también sebáceas. Su interior también es más húmedo y de coloración como rosa o color marrón. Su función es proteger las estructuras más internas de la vulva. Después tenemos los labios menores y también el clítoris. Los menores son pliegues de piel más delgados que los mayores, ubicados dentro de los labios mayores. Estos no contienen vello, son muy sensibles por su gran cantidad de terminaciones nerviosas y también varían mucho entre mujeres en forma, tamaño y color. Su función es por proteger la entrada de la vagina y la uretra. Participa también en la lubricación al aumentar su vascularización en la excitación. Después tenemos el clítoris, que es el órgano sexual más sensible de todos. Forma también por un glande visible y su estructura interna es mayor. Tiene, o sea, un cuerpo y raíces. Contiene también más de 8.000 terminaciones nerviosas. Su función principal es proporcionar placer sexual. Sus partes cuenta con un glande, como decía, que es la parte más externa y visible. Luego después sigue su prepucio, que es un pliegue de piel que cubre parcialmente al grande, luego el cuerpo y bulbos, que son porciones más internas que se llenan de sangre en el momento de la excitación. El, También contamos con el vestíbulo vaginal, que es una zona situada entre los labios menores donde se encuentra la abertura vaginal, el meato urinal y los orificios de las glándulas. La abertura vaginal, perdón, es la entrada a la vagina parcialmente cubierta en algunas mujeres por el himen. El meato urinario es una pequeña abertura situada entre el clítoris y la entrada vaginal. Después tenemos a las glándulas vestibulares mayores, o que son las glándulas de Bartoli. Eh, Son dos glándulas situadas a cada lado de la entrada de la vagina. Producen un fluido lubricante durante la excitación. Se puede obstruir formando un quiste de Bartoli. Y también tenemos las glándulas parauretrales, que son las de Skene. Participa- Participan en la secreción de fluido lubricante. Son pequeñas glándulas alrededor de la uretra. Estas se relacionan con el fenómeno de
eyaculado femenino en algunas mujeres. También contamos con el periné, que es una zona de la piel y músculos entre la vulva y el ano. Bueno, el canal músculo-membranoso de la vagina, básicamente, bueno, hablando de la vagina, este es un conducto fibromuscular elástico. Esta se extiende desde la vulva hasta el cuello uterino. Su longitud aproximadamente varía entre los 7 a 10 centímetros en un estado natural de reposo. Su revestimiento interno eh, es, presenta una mucosa rugosa. Esta eh, característica le confiere esa distensión que es indispensable durante el coito, pero sobre todo para el parto. Anatómicamente se encuentra anterior a la vejiga urinaria y posterior al recto. Está sostenida por una red de ligamentos, como los cardinales, el músculo elevado del ano, etcétera. Estas forman parte del suelo pélvico y le dan estabilidad y soporte. Dentro de sus funciones vitales es actuar como un canal para el flujo menstrual. También es la vía para la copulación y sobre todo el conducto para que el bebé pase durante el parto. Además, esta mantiene un pH ácido. Esto es crucial para que las bacterias no sobrevivan aquí. Es un órgano piriforme y funcional. El útero también es un órgano muscular, hueco y con una distintiva forma de pera invertida. Se sitúa en la pelvis profunda. Está entre la vejiga y el recto. Sus dimensiones promedio de largo son más o menos de 7 a 8 centímetros y de ancho de 5 a 7 centímetros, aunque varían significativamente durante el embarazo. Este se divide en tres partes principales. Primero, contamos con el cuerpo, que es la sección superior y más voluminosa donde se implanta el embrión. Después tenemos el istmo, que es una zona estrecha y de transición. Y por último, tenemos al cervix, o también conocido como cuello uterino. Esta es la porción más inferior, cilíndrica, que se proyecta hacia la vagina y contiene el canal cervical. Histológicamente hablando, se compone de tres capas. La primera capa es el perimetrio, que esta es una capa cerosa externa que lo recubre. Después tenemos el miometrio, que es la capa muscular. Esta es la capa más gruesa y potente, responsable de las contracciones uterinas. Por último, tenemos al endometrio, que es el revestimiento interno que experimenta cambios clínicos. Este es crucial para la implantación y para el desarrollo embrionario. Si no hay embarazo, esta capa se desprende cada mes durante el ciclo menstrual de la mujer. Su función primordial es albergar y nutrir al embrión y al feto a lo largo de todo el periodo de gestación. Este también proporciona un ambiente, ahora sí que ideal para su crecimiento y el desarrollo del bebé. Ahora, hablando aún de estos órganos internos, vamos a hablar un poco de las trompas de falopio, también conocidas como oviductos. Bueno, la anatomía de estos básicamente es que son dos conductos musculares, aproximadamente entre 10 a 12 centímetros, que se encargan de conectar al útero con los ovarios. Cada trompa tiene cuatro regiones. Me voy a regresar un poco a las diapositivas anteriores para poder enseñarlo mejor. Empezamos con el infundíbulo. Esta es la zona más cercana al ovario, que es este de aquí. Este infundíbulo cuenta con unas pequeñas fimbrias que ayudan a captar el óvulo tras la ovulación. Después continúa por la ampolla, que esta es la porción más larga y más ancha. Aquí es muy importante destacar que la mayoría de fecundaciones ocurren aquí, en esta área. Después continuamos con el istmo.
Este es el segmento más estrecho y que es el que va y conecta con el útero. Este es importante pues participa en el transporte del cigoto hacia el útero. Y por último, en las porciones de la trompa de falopio tenemos la porción intramural. Esta es la que atraviesa el espesor uterino, esta capa de aquí, y se abre en la cavidad uterina. Dentro de las funciones principales de esta trompa de falopio está capturar el óvulo, que el cual es liberado del ovario. También es ser el sitio de fecundación del espermatozoide y el ovocito y de transportar el cigoto del útero hacia el útero a través de movimiento ciliar, contracciones musculares, etcétera. También participan las trompas de falopio en la regulación hormonal, mediante los estrógenos, por ejemplo, que aumenta la actividad ciliar y la movilidad tuárica, y con la progesterona, la cual disminuye la motilidad y favorece el ambiente para el embrión. Ahora, continuando con los ovarios, en su anatomía podemos destacar que son dos órganos pares del tamaño aproximado de una almendra, más o menos entre 3 a 5 centímetros, que son estos de aquí. Cada uno se ubica al lado de la pelvis. Su estructura interna de los ovarios se compone de la corteza ovárica, la cual contiene folículos en distintos estados del desarrollo. Es esto donde ocurre la ovogénesis. En la médula, también continuamos con la que tiene la médula ovárica, la cual es tejido conectivo lleno de vasos sanguíneos y nervios. Y por último, en los ovarios tenemos los folículos ováricos. Estos se dividen en primordiales, primarios, secundarios, terciarios y hasta llegar a los maduros o también conocidos como de Graf. Dentro de las funciones principales de los ovarios tenemos la función reproductiva, que sea producir óvulos, esto mediante la ovogénesis. También el madurar un folículo cada ciclo y liberar un ovocito durante el ciclo de la ovulación. También tienen una función endocrina. Pueden producir hormonas como los estrógenos que ya mencioné anteriormente. Pueden producir progesterona, inhibina y andrógenos. Se encargan de regulación hormonal y también hablando un poco de la fecundación y los folículos, pues sabemos que la fecundación, como ya comenté, ocurre en las trompas, principalmente en la ampolla. Los ovarios contienen miles de folículos en distintas etapas de maduración, pero solamente uno o dos son los que logran madurarse en cada ciclo. Después tenemos la irrigación sanguínea y también la inervación. Bueno, la sanguínea es una inervación rica para las funciones vitales. Cuenta con la arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna. Irriga el útero, las trompas de falopio y también la parte superior de la vagina. Después tenemos la arteria vaginal, que generalmente es una rama de la arteria uterina o ilíaca interna. Esta parte irriga la zona vaginal. La arteria ovárica o rama directa de la aorta abdominal suministra sangre a los ovarios y también a las trompas de falopio. El drenaje venoso sigue un patrón similar, con venas que acompañan a las arterias y desembocan en la arteria cava inferior y en el lado izquierdo en la vena renal izquierda. La inervación proporciona un control tanto sensitivo como motor. La inervación de estos órganos es crucial para la sensibilidad, la contracción muscular y también la regulación glandular. El plexo hipogástrico es parte de y es una red nerviosa que proporciona inervación simpática y parasimpática a la pelvis. Después tenemos el nervio pudendo, que es el principal nervio somático del perineo. Este es responsable de la sensibilidad y también de la función muscular de la vulva y del suelo pélvico.
Siguiendo esto tenemos los nervios esplénicos y parasimpáticos. Estos incluyendo las ramas del nervio vago que regulan funciones tanto autónomas como las contracciones uterinas y la secreción glandular. Ahora hablando un poco más de los soportes anatómicos y los ligamentos que ayudan a este sistema, tenemos los ligamentos cardinales, también conocidos como de McEnroe. Estas son estructuras fibromusculares encargadas de fijar la cervix y la parte superior de la vagina hacia las paredes laterales de la pelvis. Esto proporciona un soporte muy crucial y muy importante. Continuamos con los ligamentos uterosacros. Como su nombre lo dice, conectan con el sacro, más específicamente el cérvix. Esto ayuda a mantener la posición posterior del útero y a prevenir su prolapso. Los ligamentos redondos se extienden desde las astas uterinas hasta los labios mayores. Contribuyen a la antiversión y a la anteflexión uterina. Por último, los ligamentos anchos. Estos son pliegues de peritoneo que cubren al útero, se extienden lateralmente, contienen vasos y nervios y ofrecen un muy gran soporte. Estos ligamentos, juntos con el perine, los músculos del suelo pélvico, etcétera, forman un sistema de suspensión y fijación. Esto no solo para evitar el desplazamiento excesivo de los órganos, sino también para tener la movilidad necesaria para las funciones como la gestación y el parto. Se logran adaptar a los cambios fisiológicos que proceden. Des- Después tenemos las funciones principales del aparato reproductor femenino. Como hemos hablado, la ovogénesis y la liberación de óvulos. ¿Qué ocurre? En los ovarios se desarrollan folículos que contienen los ovocitos, que son los óvulos inmaduros. Desde la vida fetal existe una pool de folículos primordiales. Son una fracción madura a lo largo de la vida reproductiva. Cada ciclo menstrual se selecciona un folículo dominante que crece bajo estímulos hormonal y finaliza liberando un ovocito secundario en la ovulación. Las hormonas claves son, son dos, que es la FSH, perdón, hormona folicoestimulante, que estimula el crecimiento de los folículos. Luego tenemos también la LH, que es la hormona luteinizante. Eh, También tenemos los estrógenos, que se producen por los folículos que preparan el endometrio y retroalimentan a la hipófisis. Y también, por último, tenemos a la progesterona que es producida por el cuerpo lúteo después de la ovulación. El ovocito es viable de 12 a 24 horas tras la ovulación. La ventana fértil suele ser de 5 días antes más un día antes de la ovulación. Eh, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera y disminuye la progesterona. Esta tiene una relevancia clínica porque es poliquistosis ovárica, que es una falla ovárica, anovulación, que son causas de infertilidad. También sus técnicas es la estimulación ovárica y la contracción folicular en producción asistida. Por segundo, tenemos la recepción de espermatozoides y la fecundación. Su circuito anatómico cuenta con el sexo, la vagina, el cérvix, después el útero, las trompas de falopio. Y la fecundación típicamente ocurre en la ampolla de la trompa. Los procesos fisiológicos son, por ejemplo, que los espermatozoides atraviesan el moco cervical. También la capacitación espermática, que son los cambios bioquímicos que permiten penetrar la zona pelúcida del óvulo. También tenemos la unión espermatozoide-óvulo, que es una reacción cortical y evita polismermia.
La relación sexual cercana a la ovulación incrementa probabilidades de fecundación. En la implantación ocurre de 6 a 10 días tras la fecundación. Sus problemas más comunes es como la obstrucción tubárica, la endometriosis, el factor masculino, que es la baja calidad espermática. Infecciones u alteraciones del moco cervical pueden producir también la entrada de espermatozoides. Por tercero, tenemos el desarrollo y la protección embrionaria fetal. Este eh, es desde el blastocisto al feto. Tras la fecundación, este se forma al embrión. El blastocito se implanta en el endometrio aproximadamente en el día de 6 al 10.º día. El útero también provee soporte, nutrición inicial para secreciones endometriales que después a la placenta. Las funciones del útero eh, y la placenta son, por ejemplo, que la placenta hacen un intercambio de gases y de nutrientes. Es la eliminación también de desechos, la barrera parcial para algunas sustancias, también la producción hormonal, como es, por ejemplo, la progesterona o estrógenos. El saco amniótico y el líquido amniótico protegen y permiten también el movimiento fecal. Su desarrollo es el primer trimestre en la organogénesis, que es la formación de órganos, y el periodo de mayor sensibilidad teratogénica. El segundo a tercer trimestre, ahora sí es el crecimiento y la maduración funcional. Sus cuidados y riesgos es principal es la nutrición adecuada, el ácido fólico antes y al inicio del embarazo, que reduce el riesgo de desechos y de defectos del túbulo neural. También evitar cualquier insumo de alcohol, de tabaco, de fármacos terógenos o de control de enfermedades maternales, como diabetes y la hipertensión. También están evitando complicaciones como aborto espontáneo, preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, entre otros. No, hablando un poco más, mencionando un poco las complicaciones clínicas que puede llegar a haber, tenemos, por ejemplo, la endometriosis. Esta ocurre cuando un tejido similar al revestimiento del útero, el que conocemos como endometrio, crece fuera de este, en áreas como en los ovarios, por ejemplo, las tropas de falopio o en los intestinos también. Esta condición puede causar dolor pélvico intenso, periodos menstruales dolorosos y abundantes y problemas relacionados a la fertilidad. El tejido se comporta como si estuviera en el útero, se engrosa, se descompone y sangra con cada ciclo menstrual, pero al no tener salida queda atrapada en el cuerpo, causando irritaciones y cicatrices. También entre las complicaciones clínicas más comunes están las infecciones vaginales, como por ejemplo la candidiasis, que es una infección por hongos. Son extremadamente comunes. Se estima que el 75% de las mujeres experimentará al menos una a lo largo de su vida. Generalmente son tratables, pero pues sí pueden llegar a causar síntomas como picazón, ardor y un flujo vaginal anormal. También alguno muy característico, muy mencionado, es el síndrome de ovario poliquístico. Este es un trastorno hormonal. Se caracteriza por periodos menstruales muy irregulares o prolongados, exceso de hormonas masculinas y ovarios que pueden desarrollar muchas cantidades pequeñas de líquido. Por lo general no pueden liberar óvulos regularmente, normalmente. Esta es una de las principales causas de infertilidad femenina y puede llegar a aumentar el riesgo de otros problemas como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas. Como conclusión, tenemos que el aparato reproductor femenino es un aparato de real complejidad y también de relevancia anatómica.
El aparato reproductor femenino eh, también es un prodigio de la naturaleza. Más que nada porque es un sistema de intercambio diseñado donde cada estructura cumple una función realmente importante. Eh, Esta es interrelacionada con las demás para posibilitar la producción y mantener el equilibrio hormonal. La comprensión detallada de su anatomía no solo es fundamental para desempeñar los procesos fisiológicos que rigen la vida, sino que también construyen la base para el diagnóstico preciso y el tratamiento efectivo de las diversas patologías ginecológicas. Desde las variaciones hormonales hasta las complejidades del embarazo y el parto, el conocimiento anatómico es realmente indispensable. En última instancia, también, profundizar en esta anatomía femenina es más que nada empoderador, ya que también ayuda a fortalecer la conciencia sobre la salud integral y el bienestar de la mujer, proveniendo un enfoque más holístico y personalizado con la atención médica y, sobre todo, el autocuidado. Bueno, por nuestra parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.